Reacción al positivismo, espiritualismo y criticismo. El positivismo, o mejor dicho, romanticismo de la ciencia. El romanticismo considera una finita realidad natural y espiritual. Es como una revelación o realización de un principio infinito que se transfiere al seno de la ciencia y así poderse considerar una legítima manifestación infinita. El positivismo, movimiento romántico del siglo XIX, es una recreación antipositivista de carácter espiritual e idealista que parte de la segunda mitad del siglo XIX, que ha hecho prevalecer en la historiografía filosófica una polémica afirmación donde el positivismo no es capaz de fundar los valores morales y religiosos. El positivismo del siglo XIX se distingue en dos corrientes principales: positivismo social, que surge de la necesidad de convertir la ciencia en la base para un nuevo orden moral, social o religioso, y positivismo evolucionista, de carácter predominante teórico o mejor dicho metafísico, que se sirve de los datos científicos para construir una visión global del todo y así partir su fundamento del concepto evolución. Las primeras formas del positivismo surgen en Francia. Predominaba la idea de que existe una estrecha conexión entre la ciencia y la organización de la sociedad. Se puede considerar como un primer representante de esta corriente al conde Claude-Henri de Saint-Simon. Saint-Simon nació el 16 de julio del año 1760 en la ciudad de París. Fue un historiador y teórico político socialista en el seno de una familia aristocrática, pero que por diferentes situaciones había perdido su valor económico. En el año de 1792 fue nombrado como presidente de la Comuna de París. Del año 1794 se dedicaría de lleno a la teorización social de su país, plasmando oportunamente en diferentes obras del producto de sus pensamientos, propuestas e ideas, y de este modo pudo de a poco ir acomodando su alicaída situación económica. Entre sus obras más importantes se encuentran Sistema Industrial y Nuevo Cristianismo. Fue el primer teórico con el que contó la sociedad industrial. Otro de los máximos representantes de este movimiento fue Augusto Comte. Nació en Montpellier el 19 de enero de 1798. Augusto Comte creó la ley de los tres estados. Estado teológico: indaga la naturaleza íntima de todo ser humano y sus causas finales, explicando hechos de intervención directa y continua de los agentes sobrenaturales. Estado metafísico: es cuando la divinidad se sustituye por las fuerzas abstractas capaces de generar los fenómenos observables. Y el estado positivo: el espíritu humano renuncia a la búsqueda del origen y destino del universo, limitando a descubrir las leyes de los fenómenos. También tenemos el positivismo utilitarista. El positivismo utilitarista comprende la primera mitad del siglo XIX, pudiéndose considerar la primera manifestación del positivismo en Inglaterra. Se trata de un positivismo social que considera las tesis históricas de la moral y la filosofía como instrumentos de la renovación y reforma social. Tuvo varios exponentes teóricos, entre ellos Jeremy Bentham, James Mill y John Stuart Mill, pero la tendencia de la reforma social fue justificada por Robert Malthus y David Ricardo, quienes pusieron de manifiesto algunos desequilibrios orgánicos del sistema económico capitalista. Positivismo social en Italia. Se considera el artículo Invitación a los amantes de la filosofía, publicado por Carlo Cattaneo en 1857, como el primer manifiesto positivismo italiano. Carlo Cattaneo nació el 15 de junio de 1801 y murió el 6 de febrero de 1869. Fue estudioso sobre el problema económico-social, discípulo de Romagnosi, fue partícipe del resurgimiento de calidad de republicano federalista, siendo jefe del sector democrático en la insurrección. El hombre se debe estudiar en sus operaciones concretas, es decir, en su actuar histórico,
El evolucionismo biológico y Darwin. El positivismo evolucionista es la rama del positivismo del siglo XX que consideraba la evolución como un dato fundamental en la naturaleza y la historia, que busca determinar una teoría general y por otra parte describe los diversos campos de la realidad. Consecuencias del positivismo evolucionista. A través de la teoría general de la evolución, el positivismo se difunde creando un clima cultural que logra frutos en el campo espiritual, en la crítica de la historia y la literatura. También se ve reflejada en el teatro y en la literatura narrativa. El positivismo espiritualista es paralelamente una interpretación materialista del evolucionismo, desarrollando su interpretación en la espiritual, que propone adaptar el concepto de evolución en la realidad para toda exigencia moral y religiosa tradicionalista. La reacción al positivismo, espiritualismo y criticismo. En el romanticismo del siglo XIX ha figurado con dos grandes manifestaciones filosóficas, el idealismo absoluto y el positivismo, que predomina en ambos una idea fundamental. Para el idealismo significa espíritu y razón, mientras que para el positivismo es materia y fuerza. Esta fundamental idea se hace presente como trasfondo de ideas filosóficas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin embargo, varias de estas ideas se polemizaron con el positivismo, constituyendo una reacción contra este. Para el positivismo lo único posible es la ciencia, que es un conocimiento de la realidad constituida por hechos naturales estrechamente ligados por leyes y hechos. Número 1. No hay otra realidad que el hecho natural y no hay más conocimiento posible que el hecho de la ciencia. 2. Entre los hechos existentes relaciones constantes que constituyen las leyes inmutables y necesarias. Negar la tesis del positivismo significa negar que solamente los hechos naturales son la única realidad. En el espiritualismo alemán se caracteriza por la reflexión interior encerrando la intimidad espiritual. El espiritualismo realiza una tentativa contraria al resolver la exterioridad, demostrando el significado y fin esencial de la naturaleza humana sobre la vida interior del hombre y sus valores. El espiritualismo francés forma un clima dominante a la filosofía francesa Montaigne, iniciador de esta filosofía que consistía en replegar la interioridad y reflexionar sobre la propia intimidad espiritual. El espiritualismo inglés e italiano. En Inglaterra y en Italia el espiritualismo contemporáneo se presenta con los mismos caracteres que en Alemania y Francia. El recurso a la conciencia, el reconocimiento a ella y por ella de un principio espiritual superior, llamado Dios, y la subordinación a tal principio de toda la realidad, inclusive a la naturaleza. La obra de Bergson. La más alta figura del espiritualismo contemporáneo es la de Bergson, quien subrayó el carácter de su filosofía al afirmar que su espiritualismo no quiere aislar a la vida espiritual de todo lo demás, como suponiéndola en el espacio a la mayor altura posible, sino que pretende incluirla en una relación con el mundo. El neocriticismo. El neocriticismo y el positivismo tienen en común a la ciencia, que es lo único o es el único conocimiento verdadero, rechazando a la metafísica y reduciendo a la filosofía sobre una meditación, de que la ciencia a teoría del conocimiento, siendo como esta una postura, no solamente el reconocimiento, sino la validez de la ciencia, instruyendo una indagación enderezada a establecer cuáles son las condiciones que posibilitan o justifican la validez.